Vamos a resolver algunos ejercicios sobre transformaciones. Recordemos que las transformaciones eran reflexión, traslación, rotación y homotesia. El primer ejemplo dice así: al realizarle una reflexión al triángulo ABC a través del eje de las abscisas, o sea, eje X, las coordenadas de uno de los nuevos vértices corresponden a. Observen que dice reflexión. Entonces tenemos que aplicarle una reflexión a esta figura. Recordemos que cuando decía reflexión quiere decir que vamos a doblar sobre el eje que nos indican, en este caso eje X. Si doblamos esta figura en el eje X, lo que va a suceder es que la figura que está abajo se va a reproducir en la parte de arriba, como las alas de una mariposa, de manera opuesta. Entonces nos quedaría el mismo triángulo, solo que esta vez de esta manera. Y luego identificamos los elementos homólogos. En este caso, entonces, tenemos que el homólogo a A es A' y queda ubicado en la coordenada 1,2. El homólogo a B sería B' y quedaría en la coordenada 4,2. Y el homólogo a C sería C' y queda ubicado en la coordenada 3,4. De esta manera tenemos ya los vértices y podemos determinar cuál opción es la correcta. Observe que la opción A tiene 4,2, o sea, el vértice de B. Quiere decir que A es la correcta. En la pregunta número 2 habla sobre una traslación. Recordemos que la traslación es mover a la izquierda, a la derecha, hacia arriba, hacia abajo, según lo indican. Dice, se realiza una traslación al triángulo ABC paralelo al eje de las ordenadas en 3 unidades a la izquierda. ¿Cuáles son las coordenadas de uno de los nuevos vértices? Entonces, empezamos tomando cada punto de la figura original y trazando el desplazamiento que indican. En este caso sería 3 unidades a la izquierda. Tomamos a A, 3 unidades a la izquierda, quedaría ubicado el punto en menos 2, menos 2. Si trasladamos a B 3 unidades a la izquierda, ahora queda ubicado en el punto 1, menos 2. Y si trasladamos a C 3 unidades a la izquierda, ahora queda ubicada en el punto 0, menos 4. De esta manera, entonces, tenemos los vértices de la figura ya trasladada. Y podemos determinar cuál opción es la correcta, que sería la A. En la pregunta número 3 dice que se transforma el triángulo ABC, cuyos vértices son A menos 1,1, B 1,3 y C 2,2, mediante una homotesia centrada en el origen de coordenadas de razón K igual a menos 2. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas del vértice homólogo? Recordemos que en una homotesia, cuando tenemos los vértices y la razón de proporción, lo que hacemos es tomar la figura original y multiplicarla por la razón de proporción para obtener el par ordenado que corresponde al vértice de la figura homotésica. En este caso, como solo preguntan por A, solo lo vamos a hacer con A. Y decimos, como A es menos 1, en X multiplicamos menos 1 por 2, nos va a dar 2 en el eje X. Y 1 en Y por menos 2 sería menos 2 en el eje Y. Y de esta forma tenemos la coordenada del punto homólogo a A. Eso quiere decir que la respuesta correcta es la opción A. En la pregunta 4 dice, si se transforma el triángulo ABC, cuyos vértices son A, B y C, mediante una homotesia centrada en el origen de coordenadas y de razón K igual a menos 3, entonces, ¿cuáles son las coordenadas del vértice homólogo con B? Observe que es igual al ejemplo anterior, solo que con diferentes cantidades. Entonces tomamos la figura original, lo multiplicaremos por la razón de proporción, que sería menos 3 en este caso, y así obtendremos la homotesia. Pero nos están preguntando por B. Entonces utilizaremos el punto de B, que es 2,5. Cuando multiplicamos 2 por 3, eso nos da 6 negativo, y 5 por menos 3, eso nos da 15 negativo. Quiere decir que la respuesta correcta es la opción D. En la pregunta número 5, tenemos que se transforma un triángulo ABC, cuyos vértices son A, B y C, mediante una homotesia centrada en el origen de coordenadas de razón K igual a 2. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas del vértice homólogo con A? Es muy similar a las anteriores. Tomamos la original, multiplicamos por la razón y obtenemos la homotesia. Entonces decimos, el punto
homólogo con A, tendríamos que usar el vértice original como A, 2.3, y multiplicamos por la razón 2. Entonces 2 por 2 nos da 4 y 3 por 2 nos da 6. Quiere decir que el punto homólogo con A sería A' y estaría ubicado en la coordenada 4,6. En la pregunta 6 entonces tenemos que nos solicitan, de acuerdo a los datos de la figura, cuál es la transformación que presenta el triángulo A'B' con respecto al triángulo ABC. Observe que en este caso el triángulo original es ABC. La primera opción nos sugiere una rotación. Observe que si rotamos el triángulo ABC, nos queda exactamente en la posición donde está A', B' y C', y estas coordenadas y cada uno de sus puntos homólogos quedan uno sobre el otro. Quiere decir que la rotación podría ser una respuesta. Si vemos la traslación, si corremos la figura, no lo lograríamos, ya que para la traslación la figura tiene que mantenerse en la misma posición. Si vemos una homotesia, resulta que puede ser una opción, ya que cuando tenemos una homotesia inversa, puede quedarnos la figura completamente al revés del mismo tamaño cuando la razón de proporción es -1. Entonces, homotesia también podría ser una respuesta correcta. Y en el caso de reflexión en el eje Y, queda descartado, ya que si reflejamos el triángulo ABC sobre el eje Y, debió quedar en la parte superior de la izquierda. Por lo tanto, esta pregunta tiene dos respuestas correctas, la A y la C. En la pregunta 7 dice, considere la siguiente información. Si al triángulo BAC se traslada 2 unidades a la derecha paralelo al eje X, entonces la coordenada del vértice A después de la traslación corresponde a. Como solo se enfoca en una coordenada, entonces solo vamos a trasladar ese vértice. Recordemos que ahí tenemos el plano cartesiano, solamente que está como escondidito. Entonces dice 2 unidades a la derecha del vértice A. Lo que hacemos es terminar de completar el eje X para tenerlo más claro y nos movemos del punto A 2 unidades a la derecha. Si nos movemos desde -5 a la derecha, quedamos entonces ubicados en el punto -3. Eso quiere decir que la coordenada homóloga sería A' y estaría en el punto -3,0. Eso quiere decir que la opción correcta es la B. En la pregunta 7 nos dicen que considere la información, suponiendo que el triángulo 4 es el resultado de aplicarle una transformación al triángulo 1. Analicemos la primera proposición. Una forma de obtener el triángulo 4 es aplicándole al triángulo 1 una reflexión sobre y igual a 1. Recordemos que y igual a 1 queda el 1 en el eje Y y una línea horizontal. Si nosotros doblamos en esta línea, nos queda exactamente la figura 1 ubicada sobre la figura 4. Eso quiere decir que la primera proposición es verdadera. Si vemos la segunda proposición, dice que una forma de obtener la figura 4 es aplicándole al triángulo 1 una reflexión sobre y igual a 0 y luego trasladar el triángulo resultante 2 unidades hacia arriba. Entonces, y igual a 0 corresponde al eje X, ¿recuerdas? Y si aplicamos una reflexión, la figura del número 1 nos quedaría exactamente reflejada sobre ella. Bien, pero dice que luego se traslada 2 unidades hacia arriba. Si trasladamos esa figura 2 unidades hacia arriba, entonces nos va a quedar justo en la figura número 4. Quiere decir que es correcta. Por lo tanto, en este caso, ambas opciones son correctas. En la pregunta número 9 tenemos la misma imagen, solo que esta vez nos dice que si al triángulo 1 se le aplicó una traslación, una unidad hacia abajo, paralelo al eje y luego una unidad a la derecha, paralelo al eje X, y al triángulo resultante se le aplica otra transformación, se obtiene el triángulo 3. ¿Cuál sería esta última transformación que se le aplica al triángulo para obtener el triángulo 3? Observemos, tenemos el triángulo 1 entonces y lo vamos a trasladar una unidad hacia abajo y una a la derecha. Entonces nos queda de esta manera. Ahora sí, a este triángulo, para obtener el triángulo 3, ¿qué tendríamos que trasladar, que aplicarle? Observa la opción A, dice rotación, queda descartada. La opción B
dice unidades trasladadas. Recuerda que trasladación no modifica el tamaño. La homotesia dice que es de razón 2 centrada en el origen de las coordenadas. Ok, podría ser homotesia, ya que la figura se transforma y es más grande. Observe que al cambiar el tamaño de una homotesia y al estar invertida, entonces esa razón tiene que ser negativa. Eso nos lleva inmediatamente a determinar que la opción correcta sería la opción D. Está invertida, por eso es negativo, y se duplicó, por eso es un 2. En la pregunta número 10 tenemos la misma imagen, solo que ahora dice que considere las siguientes proposiciones suponiendo que el triángulo 2 es el resultado de aplicar una transformación al triángulo 3. La primera dice que esta transformación hace que la imagen del 2.4 corresponda a 2.2. Entonces veamos. Se le aplica una transformación al 3 y se obtiene el triángulo 2. Ok, si eso es así, veamos dónde queda el punto 2,4. Queda exactamente en la puntita del triángulo 3. Y si hacemos una transformación para obtener esto, posiblemente es una reflexión, ya que observa que quedó invertido al otro lado, como doblando. Quiere decir que el homólogo a este punto, 2,4, tendría que ser el otro punto que está en la parte inferior, o sea, 2, menos 2. Quiere decir que esta proposición es verdadera. Si vemos la segunda proposición, dice que al triángulo 2 se obtuvo de aplicarle al triángulo 3 una reflexión sobre el eje y igual a 1. Recordemos que si queremos obtener el triángulo 2 a partir del triángulo 3, ahí hubo una reflexión ya que se dobló. ¿Dónde hubiéramos doblado? Justamente hubiéramos doblado en esta línea, ¿verdad? Que es exactamente y igual a 1. Quiere decir que la proposición también es verdadera y por lo tanto la respuesta correcta es la opción A. En la pregunta 11 dice, para obtener la figura 2 a partir de la figura 1, se puede aplicar a la figura 1 una. Observen que en este caso la figura no se ve invertida ni girada. No es un giro, no es una reflexión. En este caso, observe que la figura tiene la puntita hacia abajo, ¿verdad? La figura 1 y la figura 2. Eso quiere decir que lo que sufre es una traslación. Dice que sale de la figura 1 y se obtiene la figura 2. Entonces observe que de la figura 1 se bajaron 4 unidades y se obtuvo la 2. Eso quiere decir que ni la primera, ni la segunda, ni la tercera opción son válidas. Sería solo la última. Por lo tanto, esa es la correcta. Y como último ítem de nuestro ejercicio tenemos la misma imagen y tenemos que determinar cuáles proposiciones son verdaderas o falsas. Tenemos la primera proposición que dice, una forma de obtener la figura 3 a partir de la figura 2 es aplicándole a la figura 2 una homotesia de razón menos 1 con centro en el punto 2,3. Recordemos que menos 1 es una inversa y si nosotros vemos la figura 2 y la figura 3, una está invertida de la otra. Eso quiere decir que puede ser que sí. Lo que hacemos es entonces analizar. La razón 1 quiere decir que tiene el mismo tamaño, no cambia. El negativo quiere decir que está invertida, eso está sucediendo. Entonces lo que hacemos es considerar ahora si los puntos son homólogos. Si nosotros trazamos una línea desde el punto 2, desde el punto 2,0 al punto 6,6, por ejemplo, vemos que ahí estaría el punto centro y si trazamos otra línea de vértice a vértice, observamos que el punto centro sigue siendo 4,3. Eso quiere decir que la opción de la primera proposición es verdadera. En el caso de la segunda proposición dice que una forma de obtener la figura 3 a partir de la figura 2 es trasladando la figura 4 unidades a la derecha, paralelo al eje X y luego una reflexión sobre el eje Y igual a 3. Entonces, vamos a ver. Si nosotros tomamos la figura 2, la trasladamos 4 unidades a la derecha, paralelo al eje X. Eso quiere decir que si la trasladamos nos va a quedar de esta manera. Ahora bien, si a esto le aplicamos una reflexión sobre Y igual a 3, que Y igual a 3 viene siendo la recta horizontal en el punto 3 en el eje Y al doblar esa figura obtenemos la 3, vemos que sí es válido, entonces es también verdadera y la respuesta correcta sería ambas.
Eso sería todo por ahora. Gracias.